Hablarlo con un especialista, con Agustín Salvia. Él es sociólogo, es investigador del CONICET, estuvo dando también una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos con respecto a esta temática puntual, pero ahora vamos a actualizarlo con estos datos que se conocieron. Agustín, un gusto, buenas tardes. A Yelén y Tiago los saludamos en el 11. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, Ayelén. Te hago a Gracias. disposición. Gracias por el tiempo. ¿Qué es lo que observa en cuanto al trabajo que realiza usted, los datos que dio a conocer el INDEC en el día de hoy, que no se coinciden con la realidad cuando uno camina los barrios y recorre las calles? Bueno, es efectivamente lo que ocurre. Hay un dato estadístico que es la caída de la pobreza, que tiene un componente real y otro componente de construcción estadística que hay que considerar, por lo menos hay que considerar para que ese indicador sea un indicador que tenga sentido en términos de calidad de vida. En principio, lo que vamos a decir es que la pobreza efectivamente, como medida como privaciones injustas o indebidas con respecto a un parámetro, ha cambiado, ha bajado significativamente con respecto al peor de los momentos que fue el primer semestre del 2024, último trimestre del 2023. Y que incluso es mucho menor que la que también se tenía en la pandemia. Eh, Más allá del valor estadístico, la caída ha sido importante, sobre todo durante el segundo semestre del 2024 y el primer semestre de 2025, pero después ha tendido a estabilizarse. Si uno mira el dato al interior de la última cifra del 28,2, se va a encontrar que hay dos datos detrás de esa cifra. Una es la del tercer trimestre, que dio 27%, 26,9%, y otra es la del cuarto trimestre, que ya dio 29,5%, más cerca del 30%. Y lo mismo pasa con la indigencia, que te dio un 6%, 6,3%, Ujú. y si uno lo mira, te ha aumentado en el último trimestre a 6,6% y tiende a aumentar en el primer trimestre de este año. En esta evolución, lo primero que hay que decir, sí, bajó con respecto al peor de los momentos. De hecho, viene bajando desde el 2023 a la fecha la pobreza, pero, y acaba el pero, los bolsillos no lo sienten, no lo sienten del todo, por varios motivos. Uno es porque hay un componente de la canasta básica total que cambió sus precios, como son los servicios, la luz, el gas, el agua, el transporte, la comunicación. Ha tenido un aumento por sobre los bienes alimentarios que hace que los ingresos disponibles de los hogares, que lo que se siente en el bolsillo, que es cuánto tengo para gastar en alimentos o gastos corrientes, o incluso para invertir en educación o invertir en mejorar mi vivienda, esa plata no esté disponible. Y entonces los bolsillos dicen, bueno, para esas clases medias no estoy mejor, no estoy menos pobre que antes. Entonces, este es un dato que hace que pierda fidelidad al indicador, producto de que no se ha actualizado el valor de la canasta básica total de acuerdo al parámetro, a un parámetro más actualizado, más realista. Se mantiene todavía los parámetros del 2004 e incluso con donde los bienes y servicios estaban subsidiados después de la crisis, perdón, los servicios públicos estaban subsidiados después de la crisis del 2003 y 2002-2003. Ese es un punto. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que eh, también ha habido mejoras en la medición de la metodología que utiliza el INDEC o de los instrumentos de medición por el hecho mismo de que ha bajado la inflación, por lo que fuese, Ujú. mide mejor los ingresos. Entonces, una parte de la mejora es una parte que corresponde a un factor metodológico, porque está midiendo más ingresos. Otro factor es más teórico, más conceptual, porque no estás considerando los gastos que está teniendo los hogares, los gastos fijos que estás teniendo los hogares en el valor que tienen esos gastos fijos. Y hay un tercer componente que explicaría que las bondades no son tantas, porque te viene lentamente aumentando el desempleo, te aumenta la demanda, el subempleo, te aumenta el empleo precario, cae el empleo público, te bajan los ingresos del sector público,
se estancan los ingresos de los segmentos privados formales y al mismo tiempo baja lentamente, va perdiendo lentamente valor la jubilación en estos últimos meses. También la AUH, debido a la reactivación de la inflación y su retraso de actualización. Y te están aumentando, eso sí, los salarios, el empleo informal y los salarios informales. Ujú. Esos salarios informales, ese empleo informal que está dado tanto para asalariados, pero sobre todo por cuenta propia, no como una relación laboral, sino una relación comercial, está aumentando más, estaban muy deprimidos y esto aumentó de manera importante durante estos meses, durante este año, el último año. Eso explica parte de la caída importante de la indigencia y de la pobreza de manera genuina. Pero hay otra parte que no la explica y que tiene que ver con lo que mencioné: canastas básicas, umbrales tomados que están desactualizados, mejor medición del ingreso, que cuando vis a vis comparás entonces decís, bueno, y entonces los niveles de pobreza ahora reales, no importa la cifra, ¿a cuándo se parecen? El gobierno dice que la menor pobreza en los últimos 10 años, 15 años o 10 años, pero en realidad los niveles de privación, más allá del número, es muy similar al que teníamos en la pospandemia, 2021, 2022, un buen momento, pero un buen momento todavía donde, donde la pobreza era alta, alrededor de ese 30-34% de pobreza, que es lo que creo que estaríamos teniendo en este momento si normalizáramos o estandarizáramos las mediciones y efectivamente diríamos, ha habido una mejora, sí, ha habido una mejora con respecto a 2023, importante, muy significativa con respecto a 2024, Ujú. pero todavía estamos en una situación delicada con un tercio de la población en situación de pobreza y que en esa lógica tal vez no haya mucho que festejar. Ujú. A nivel país, ¿cuál es la región con mayor porcentaje o la provincia con mayor porcentaje? ¿Y qué pasa con Entre Ríos? No sé si tiene ese dato. No, no te escuché bien, pero ¿qué pasa con? ¿Cuál es la provincia con mayor porcentaje de pobreza e indigencia y qué pasa con la provincia de Entre Ríos? Ah, bien. No, a ver, los niveles más altos de pobreza por ingreso se dan en las ciudades del noroeste, sobre todo el noreste, perdón, parte del noroeste, y en el conurbano bonaerense y en los conurbanos de Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén. Ahí es donde los niveles de pobreza tienden a ser mayores. No es exactamente la pobreza, las provincias son bastante heterogéneas muchas veces, e incluso si estoy mencionando lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, dista de ser lo que ocurre en el tercer cordón del área metropolitana, ¿no? Del conurbano bonaerense. Y lo que ocurre con Entre Ríos es algo similar, porque Paraná tiene niveles de pobreza medios, eh, pero bueno, la zona este de la provincia tiene niveles de pobreza mucho mayores, ¿no? Eh, y las zonas rurales más pobres también. Entonces, hay heterogeneidad. Yo diría que no es por medir por provincia, sino que habría que medir por centro urbano y o área económico, geográfica o regional productiva. Ujú. La pobreza en el área central, todo lo que es la producción central, ha bajado mucho, tanto en las ciudades como en los pueblos intermedios, em, pero aquellas ciudades que dependen más del sector público, pensando que ha habido un ajuste tanto en nacional como ha habido ajustes en las provincias, o que dependen más de servicios como la educación, la salud, todos esos prestadores de servicios públicos vienen perdiendo en materia de ingresos, y ahí no hay a veces compensación a través de actividades informales como la hay en los grandes centros urbanos. Entonces, el país tiene una situación de mucha mayor heterogeneidad en Se materia de entiende. bienestar. Ujú. Hay una Argentina que está avanzando prósperamente. eh, un tercio de la sociedad argentina creo que no ha experimentado la crisis y está experimentando un auge. Un tercio que está experimentando una situación de pobreza crónica en la parte inferior y un tercio vulnerable que se siente mucho mejor cuando efectivamente eh, le ha bajado la inflación
pero todavía le está faltando empleo, más y mejores empleos sobre todo para los jóvenes. Claro. ¿Qué pasa, Agustín, en la relación inflación y datos de los salarios? Porque se festeja a veces esa inflación a la baja, pero ¿de cuánto es ese porcentaje, según el registro del segundo semestre del 2025, comparándolo, por ejemplo, con los porcentajes de los salarios? No, por eso, también hasta acá es muy heterogéneo, pero si comparamos 2025 los salarios con respecto al 2023, antes de este cambio de régimen, eh, tenemos salarios del sector público en términos reales por abajo de un 25%, es decir, del poder adquisitivo de los salarios públicos. Mientras que el salario del sector privado formal, ahí hay una discusión, es muy heterogéneo también, porque ha crecido esa heterogeneidad, pero diría que está entre un 3% arriba y un 3% abajo, el cual el 3% abajo es más seguro en los últimos 3 meses, porque viene cayendo el salario real de los sectores registrados, aunque es muy heterogéneo. Y ocurrió un fenómeno muy particular, que es un aumento muy importante de los salarios del sector informal de la economía, sobre todo de servicios personales, pero, y de asalariados no registrados, que tiene que ver con que las empresas no están tomando trabajadores formales, de hecho los están expulsando y muchas veces, si lo necesitan, toman trabajadores informales o establecen relaciones comerciales a través de un monotributista. Ese fenómeno ha hecho que los salarios que no se contratan en materia formal con el sector asalariado formal, se contratan con un sector informal o cuenta propia, que hace que esos salarios estén mejorando más, aunque todavía estén por debajo del sector asalariado formal, estén mejorando más y de forma más rápida que el resto de los salarios. Agustín Salvia, le agradecemos por el tiempo en la tarde de hoy. Muy amable, ¿eh? Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sociólogo.